Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar del movimiento armónico simple. Ejemplos de sistemas que realizan movimiento armónico simple son, por ejemplo, un sistema masa-resorte, un péndulo que oscila con pequeña amplitud. Entonces, para la explicación yo voy a tomar como ejemplo siempre el caso de un sistema masa-resorte, es decir, un cuerpo que está unido a un resorte. En la primera figura se muestra el cuerpo unido al resorte, con el resorte teniendo su longitud natural, es decir, que no está ni estirado ni comprimido. En la figura de abajo hemos estirado el resorte al llevar el cuerpo hasta una cierta posición. Ahí lo que se observa es que el resorte ejerce sobre el cuerpo una fuerza que le vamos a llamar fuerza elástica. Cuando nosotros comprimimos el resorte, también actúa la fuerza elástica, pero actúa en sentido contrario. Entonces, tomando este caso como ejemplo, vamos a definir qué entendemos por un movimiento armónico simple. Vamos a decir que un sistema realiza un movimiento armónico simple si la fuerza resultante en la dirección del movimiento es una fuerza, por un lado, recuperadora o restauradora. Eso significa que la fuerza apunta siempre hacia la posición de equilibrio, es decir, la posición que ocupaba el cuerpo eh, antes de que actúe la fuerza. Esta fuerza siempre tiende a regresarlo al cuerpo hacia la posición de equilibrio. Y por otro lado, la característica del movimiento armónico simple es que esa fuerza restauradora es proporcional a la elongación del cuerpo. Es decir, en este caso sería proporcional a la distancia que se ha deformado el resorte. Entonces, repito la idea. Un sistema realiza un movimiento armónico simple cuando sobre él actúa una fuerza recuperadora, es decir, una fuerza que siempre apunta hacia la posición de equilibrio, y además esa fuerza debe ser proporcional a la elongación, es decir, en este caso, a la deformación del resorte. Bueno, cuando la fuerza es restauradora y corresponde a un movimiento armónico simple, decimos que esa fuerza cumple con la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza elástica, la fuerza ejercida por un resorte sobre un cuerpo, se puede escribir como menos una constante por X. El signo menos viene del hecho de que la fuerza es una fuerza restauradora. Entonces, cuando el cuerpo está en una posición X positiva, la fuerza apunta en sentido negativo. Y cuando el cuerpo está en una posición X negativa, medida con respecto a su posición de equilibrio, la fuerza apunta en sentido positivo. Entonces, el signo menos tiene que ver con el hecho de que la fuerza es una fuerza recuperadora. La constante que aparece, la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la posición X, le vamos a llamar constante elástica o constante de rigidez del resorte. Y depende del tipo de resorte. Un resorte más blando va a tener una constante elástica más pequeña y un resorte más rígido va a tener una constante elástica más grande. X representa la deformación del resorte, es decir, qué distancia hemos separado el cuerpo con respecto a la posición que ocupaba cuando el resorte no estaba deformado. En la gráfica de acá abajo lo que podemos observar es la gráfica de la fuerza en función de la posición. Esta es una recta que pasa por el origen porque tenemos una proporcionalidad directa y la pendiente es negativa. La pendiente sería menos K. Bueno, la constante elástica se va a medir en unidades de fuerza sobre unidad de distancia. Entonces la medimos en el sistema internacional en newton por metro. Y X, al ser una posición, la medimos en el sistema internacional en metros, por supuesto. Bueno, para el movimiento armónico simple también tenemos que conocer cuáles son las ecuaciones cinemáticas del movimiento armónico simple. ¿A qué le llamamos ecuaciones cinemáticas? Son ecuaciones que nos dan las variables cinemáticas en función del tiempo. Supongamos que nosotros hemos apartado el cuerpo de su posición de equilibrio y lo hemos llevado hasta una distancia A con respecto a esa posición. Entonces, la ecuación que me permite determinar la posición X en función del tiempo responde a este tipo.
X va a ser igual a una constante A por coseno de omega t. Acá suponemos que en t igual a 0 el cuerpo está en X igual a A. Bueno, a A le vamos a llamar la amplitud de la oscilación y corresponde a la máxima distancia que el cuerpo se aparta de la posición de equilibrio. Si nosotros, el resorte estaba en su posición de equilibrio, lo separamos una distancia A y lo liberamos, lo que vamos a observar es que cuando no hay rozamiento, este cuerpo queda oscilando permanentemente entre la posición A y la posición menos A. Entonces A es el máximo apartamiento con respecto a la posición de equilibrio y le llamamos amplitud. La unidad de la amplitud en el sistema internacional sería el metro. La constante omega que aparece acá le vamos a llamar frecuencia angular o bien pulsación y es un parámetro característico del sistema que depende de las características del sistema en vibración. Entonces va a adoptar diferentes valores para un sistema masa-resorte si cambiamos el resorte o cambiamos la masa. Y si cambiamos del tipo de oscilador, por ejemplo, si pasamos de un resorte a un péndulo, también cambia el valor de omega. En el caso de un resorte, de un sistema masa-resorte, la frecuencia angular se puede calcular como la raíz cuadrada de K sobre M, donde K es la constante elástica del resorte y M es la masa del cuerpo en oscilación. Las unidades de omega son radianes por segundo o 1 por segundo. La palabra radianes, recordemos que no la escribimos, entonces al reemplazar omega en una ecuación, directamente su unidad la escribimos como 1 sobre segundos o segundos a la menos 1. Al producto omega por el tiempo le vamos a llamar la fase. Decimos que esa es la fase y corresponde al argumento de la función coseno. La fase se va a medir en radianes. Otras magnitudes que tenemos que conocer y que describen el movimiento armónico simple son, por un lado, la frecuencia de la oscilación. Si tenemos un sistema que realiza un movimiento armónico simple, que es un movimiento vibratorio, entonces la frecuencia se define como el número de oscilaciones que realiza el sistema por unidad de tiempo. En esta ecuación, n es el número de oscilaciones realizadas por el sistema en el intervalo de tiempo t. La frecuencia la medimos en ciclos por segundo, a esa unidad le llamamos hertz, o 1 sobre segundos o segundos a la menos 1. Otra magnitud característica del movimiento armónico simple es el período de la oscilación. El período corresponde al tiempo que demora el sistema en realizar una oscilación completa. Y entonces el período, al ser un tiempo, lo medimos en segundos. El período y la frecuencia están relacionados con omega. Omega se puede escribir como 2pi por la frecuencia o 2pi dividido en el período. Y además, el período y la frecuencia están relacionados entre sí. El período es la inversa de la frecuencia. Una cuestión muy importante es que tanto omega como la frecuencia y el período son característicos de cada sistema masa-resorte y no dependen de la amplitud. En un determinado sistema masa-resorte, si yo lo hago oscilar con una amplitud pequeña o con una amplitud grande, la frecuencia de la oscilación va a ser siempre la misma, porque omega, al no depender de la amplitud, porque es raíz de K sobre M, ¿no es cierto? No depende de la amplitud. Como consecuencia de eso, la frecuencia y el periodo tampoco van a depender de la amplitud. Entonces, si yo hago oscilar el sistema con una amplitud grande o con una amplitud pequeña, el tiempo que demore en hacer cada oscilación completa va a ser siempre el mismo, justamente porque el periodo es independiente de la amplitud. Bueno, por otro lado, si para describir el movimiento del sistema usamos esta ecuación x igual a A por coseno de omega t, nosotros podemos encontrar una expresión para la velocidad en función del tiempo y para la aceleración en función del tiempo, pero tenemos que usar la definición general de velocidad y la definición general de aceleración. Ya no podríamos calcular la velocidad como delta x sobre delta t, porque esa ecuación se aplica únicamente cuando la velocidad es constante. Acá, a medida que el cuerpo se mueve, su velocidad va a ir cambiando.
es una velocidad instantánea. Entonces la velocidad instantánea la calculamos como un desplazamiento elemental dividido en el tiempo elemental en que se realiza ese desplazamiento. Y esto no es otra cosa que la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros derivamos esta ecuación, tendríamos la constante a, la derivada del coseno es menos seno por la derivada del argumento, y la derivada de omega t es omega. Entonces acá tenemos una expresión para la velocidad en función del tiempo. Si nosotros queremos conocer cómo varía la aceleración del sistema en función del tiempo, entonces calculamos la aceleración instantánea como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces ahí tenemos que derivar esta ecuación. Acá escribimos la constante menos a por omega por la derivada del seno, que es más coseno, y por la derivada del argumento, que es otro omega. Entonces por eso acá me aparece omega cuadrado. Recordemos que las funciones trigonométricas seno y coseno son funciones acotadas. Su valor máximo es 1 y su valor mínimo es menos 1. Entonces, como el coseno o el seno varían entre 1 y menos 1, eso significa que el máximo valor que va a tomar x es a, lo que hemos llamado la amplitud. El máximo valor que va a tomar la velocidad va a ser a por omega, y el máximo valor de la aceleración va a ser a por omega cuadrado. Eso es lo que tenemos escrito acá abajo. El máximo valor de x en módulo es la amplitud, el máximo valor de la velocidad en módulo es a por omega, y de la aceleración a por omega cuadrado. Ahora, como nosotros hemos logrado escribir ecuaciones que nos indiquen cómo varía x, la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo, también podemos graficar esas ecuaciones en función del tiempo. Si nosotros graficamos x en función del tiempo, x es una función coseno. La función coseno arranca en la amplitud y después de un periodo, digamos, x vuelve a ser igual a la amplitud. ¿Sí? Entonces, esta función varía entre a y menos a y tiene un ciclo completo cuando ha transcurrido un tiempo de un periodo. La velocidad corresponde a una función menos seno. La función seno arranca para arriba, pero como esta es menos seno, arranca para abajo y empieza en 0. Y al cabo de un periodo, esa función seno realizó un ciclo completo. Y esa función varía entre un valor máximo a por omega y un valor mínimo menos a por omega. Por otro lado, la función que nos da la aceleración en función del tiempo es también una función menos coseno. Entonces va a ser parecida a la primera, pero opuesta. Empieza con un valor negativo. Arranca en el mínimo y después de un ciclo completo vuelve a ese mínimo. Y esta función varía entre a por omega cuadrado y menos a por omega cuadrado. Eso lo podemos analizar en esta gráfica. Veamos. En t igual a 0, el cuerpo está en x igual a la amplitud. Entonces lo estamos viendo, el cuerpo lo acabamos de separar de la posición de equilibrio y lo acabamos de liberar. Ahí empezamos a contar el tiempo, en el momento en que nosotros liberamos el cuerpo. Al momento de liberar el cuerpo, x es igual a a. De acuerdo a esto, la velocidad en ese lugar es 0 y la aceleración es máxima y negativa. ¿Sí? Cuando está en la amplitud, el cuerpo, su velocidad es 0 y la aceleración tiene un valor máximo, pero apunta en sentido negativo. Esto es razonable porque la fuerza elástica, al estar en un X positivo, la fuerza elástica apunta en sentido negativo. Y como la fuerza elástica es máxima, la aceleración también va a ser máxima. Cuando transcurre un cuarto del periodo, el cuerpo ha hecho la cuarta parte del ciclo, entonces está pasando por x igual a 0. En x igual a 0, en ese caso, la velocidad es máxima pero negativa, ¿no? Fijemos, para t igual a la cuarta parte del periodo, x vale 0, pero la velocidad toma su valor máximo negativo y la aceleración también es 0. Cuando está pasando por acá, que es la posición de equilibrio,
la fuerza elástica es 0. No nos olvidemos que la fuerza elástica es menos K por X, y como X vale 0, la fuerza elástica también es 0 en ese lugar. Después, si lo seguimos al cuerpo, un cuarto de periodo después, o sea, cuando ya ha pasado un tiempo total correspondiente a la mitad del periodo, el cuerpo está en X igual a menos A. Acá estaría ubicado en menos A. Ahí de nuevo la velocidad vale 0 y la aceleración es máxima y positiva. Entonces el cuerpo llega hasta menos A, donde alcanza el reposo, y ahí la fuerza elástica lo impulsa nuevamente hacia la posición de equilibrio. Entonces, cuando ya ha pasado un periodo completo, el cuerpo vuelve a pasar por la posición de equilibrio, donde la fuerza elástica vuelve a ser 0, por lo tanto es 0 la aceleración, y la velocidad es máxima, en este caso positiva. Bueno, cuando nosotros hemos visto el capítulo de trabajo y energía, habíamos analizado que un cuerpo podía tener una energía de tipo cinética asociada al movimiento de ese cuerpo, y también podía tener energías de tipo potencial. En ese capítulo de trabajo y energía, perdón, me había olvidado de ponerme los auriculares. Les decía que en ese capítulo de trabajo y energía, el único ejemplo de energía potencial que habíamos estudiado era la energía potencial gravitatoria. Y habíamos visto que esta energía surgía por el trabajo que nosotros tenemos que hacer cuando queremos separar un cuerpo de la Tierra. Entonces, por ejemplo, al alejar el cuerpo de la superficie terrestre, hay que hacer un trabajo en contra de la fuerza gravitatoria. Entonces el sistema cuerpo-tierra acumulaba una energía potencial de tipo gravitatoria. En el caso de un sistema masa-resorte, cuando nosotros estiramos el resorte, tenemos que realizar un trabajo en contra de la fuerza elástica. Entonces, al realizar un trabajo sobre el sistema, le transferimos energía al sistema, y ese sistema guarda esa energía en forma de energía potencial elástica. Esa energía potencial elástica está relacionada con el trabajo de la fuerza elástica, como cualquier situación de una fuerza conservativa. Nosotros habíamos visto también que el cambio de una energía potencial se podía expresar como menos el trabajo de la fuerza conservativa asociada. Entonces, si particularizamos eso para el caso de la fuerza elástica, el cambio de la energía potencial elástica es igual a menos el trabajo de la fuerza elástica. Bueno, si nosotros medimos la posición del cuerpo con respecto a la posición de equilibrio, es decir, con respecto al centro de la oscilación, entonces se encuentra que la energía potencial elástica se puede expresar como un medio de la constante elástica por la elongación elevada al cuadrado. Ahí hemos elegido también como punto de referencia para la energía la posición de equilibrio, porque cuando está pasando por X igual a 0, la energía potencial elástica vale 0. Al ser una energía, se mide, por supuesto, en el sistema internacional en Joule. Bueno, si nosotros ahora, para este sistema masa-resorte, que hemos apartado de la posición de equilibrio y hemos liberado de tal forma que le permitimos que oscile, nosotros planteamos el teorema trabajo-energía, recordemos que decía este teorema: el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía mecánica. Ahora, durante la oscilación, las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo serían la fuerza elástica, el peso y la normal. Estamos suponiendo que el cuerpo oscila sobre una superficie lisa y que no hay ningún tipo de rozamiento. Bajo esas condiciones, el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0. La fuerza elástica es una fuerza conservativa y las otras dos fuerzas que actúan no realizan trabajo al ser perpendiculares al desplazamiento. Entonces, en este caso, el cambio de la energía mecánica es 0 y por lo tanto la energía mecánica se va a mantener constante. La energía mecánica la podemos expresar como la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica. En este caso, hemos elegido el nivel de referencia sobre el plano en el que oscila el cuerpo, y por eso
la energía potencial gravitatoria la consideramos igual a 0. Si reemplazamos, entonces la energía mecánica sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 kx cuadrado, y esta suma se mantiene constante. Por supuesto, durante la oscilación, la energía cinética cambia. Es 0 en el extremo de la oscilación y va a ser máxima en el centro de la oscilación. Y la energía potencial también cambia. Va a ser máxima en el extremo y 0 en el centro de la oscilación. Lo que estamos diciendo es que la suma de esos dos términos se mantiene constante. Acá podemos observar una gráfica de las tres energías. En primer lugar, acá tenemos una gráfica de la energía potencial en función de X. La energía potencial es igual a 1/2 kx cuadrado. Entonces, depende cuadráticamente de X y por eso la gráfica tiene la forma de una parábola. Si graficamos la energía mecánica en función de X, tenemos que graficar este segmento horizontal porque la energía mecánica no cambia con la posición. Y si graficamos la energía cinética, sabemos que la energía cinética es 0 en menos la amplitud y en la amplitud. Cuando el cuerpo llega a los extremos de la oscilación, llega con velocidad 0, por eso su energía cinética es 0. Y en el centro de la oscilación la velocidad es máxima y allí es máxima la energía cinética. Por eso la gráfica de la energía cinética en función de la posición corresponde a una parábola abierta hacia abajo. Bueno, el valor de la energía mecánica lo podríamos calcular en cualquier punto de la oscilación, siempre y cuando nosotros conozcamos en ese punto la velocidad y la posición. Pero lo más frecuente es que tengamos datos para calcular la energía mecánica en el extremo de la oscilación. En el extremo de la oscilación hemos dicho que el cuerpo siempre llega con velocidad 0, y ahí X es igual a la amplitud. Entonces, en el extremo de la oscilación, la energía cinética se hace 0 y toda la energía mecánica es puramente potencial. A veces, en algunos problemas, conviene calcular la energía mecánica en el centro de la oscilación, es decir, en el lugar donde X vale 0. Ahí se hace 0 la energía potencial elástica y la energía cinética es máxima. Entonces ahí toda la energía mecánica es puramente cinética. Bueno, acá están, en este dibujo están analizados cómo varían los diferentes parámetros que caracterizan el movimiento. Primero lo observamos al cuerpo en la amplitud. En la amplitud hemos dicho que X es máximo y ahí la velocidad es 0. Y ya habíamos analizado que ahí la aceleración era máxima pero negativa. ¿Qué pasa con las energías? La energía mecánica es constante, pero en este caso la energía cinética es 0 y la energía potencial es máxima. Eso está indicado acá. La energía cinética es 0 y la energía potencial, que es máxima, vale 1/2 K por A cuadrado. Entonces, toda la energía mecánica es puramente potencial. A medida que el cuerpo se acelera acercándose a la posición de equilibrio, la velocidad aumenta. Cuando pasa por la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. En ese lugar, la fuerza elástica es 0 y por lo tanto la aceleración es 0. ¿Y qué pasa con las energías? La energía mecánica es la misma que en este lugar porque hemos dicho que la energía mecánica es constante. La barra marrón representa el valor de la energía mecánica y nos fijemos que tiene el mismo tamaño en los tres puntos. En este caso, como X vale 0 en esta posición, la energía potencial es 0. Entonces, toda la energía mecánica es puramente cinética. Entonces, cuando pasa por X igual a 0, la energía cinética es máxima y la podemos calcular como 1/2 de la masa por la velocidad máxima elevada al cuadrado. Y ahí la energía potencial es 0 porque X vale 0. Ahora, cuando el cuerpo pasa de la amplitud y se coloca en una posición X negativa, ahora la fuerza elástica lo desacelera, entonces el cuerpo pierde velocidad a medida que se acerca al otro extremo de la oscilación. Cuando llega al extremo de la oscilación, lo hace con velocidad 0. Allí la fuerza elástica es máxima y por lo tanto la aceleración también va a ser máxima.
Como llegó al extremo de la oscilación con velocidad cero, la energía cinética vale cero y toda la energía mecánica es puramente potencial. Es decir, que durante la oscilación entre A y menos A, permanentemente se está produciendo una conversión de energía potencial a cinética y de cinética a potencial. Si no actúan fuerzas que disipen la energía mecánica se va a mantener constante. En algunos problemas que vamos a hacer en el práctico, va a haber situaciones en donde, además de la fuerza elástica, puede actuar una fuerza constante. Es el caso, por ejemplo, si nosotros suspendemos un resorte verticalmente. Acá le llamamos L sub 0 a la longitud natural del resorte. Cuando nosotros colguemos un cuerpo de ese resorte, el peso del cuerpo va a hacer que el resorte se estire. El resorte se va a estirar hasta que la fuerza elástica crece lo suficiente para poder equilibrar al peso del cuerpo. Y en ese momento el cuerpo, digamos el sistema, alcanza una posición de equilibrio que ya no va a ser esta, va a ser un poco más abajo. Si nosotros a partir de ese punto lo estiramos al cuerpo y lo liberamos, vamos a observar que este cuerpo oscila alrededor de la nueva posición de equilibrio. Para encontrar, digamos, cuánto se estira el resorte hasta alcanzar la posición de equilibrio, podemos plantear la ecuación de equilibrio, suma de fuerzas en I igual a 0. Entonces, el peso, tomando positivo para abajo, menos el módulo de la fuerza elástica es igual a 0. Entonces acá tenemos el peso menos el módulo de la fuerza elástica, que sería K por X sub 0 es igual a 0. Este X sub 0 corresponde al estiramiento que ha sufrido este resorte vertical para llegar a la nueva posición de equilibrio. Entonces esta ecuación nos va a permitir calcular cuánto se estira el resorte para alcanzar la posición de equilibrio. Bueno, otro sistema que realiza un movimiento oscilatorio es el péndulo simple. ¿A qué le vamos a llamar un péndulo simple? Vamos a considerar un objeto pequeño de masa m que está suspendido de un hilo. Por otro lado, vamos a considerar que el hilo es inextensible y que su masa es despreciable comparada con la masa del cuerpo. A este cuerpo colgado del hilo lo vamos a separar de la posición de equilibrio, que sería la posición vertical, y lo vamos a separar un ángulo θ. L es la longitud del hilo. Entonces, lo que nosotros vamos a observar es que una vez que liberamos el péndulo oscila entre dos posiciones extremas. Si no hay rozamiento, la amplitud de la oscilación se va a mantener constante. En este caso también actúa una fuerza restauradora. Si nosotros analizamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo suspendido del hilo, serían la fuerza peso, mg, y la tensión del hilo. Ahora, la fuerza que actúa como restauradora es la componente de la fuerza peso tangencial a la trayectoria del cuerpo. Esa componente, si nosotros razonamos con este triángulo, esa componente corresponde al cateto opuesto en el triángulo, y entonces la podemos calcular como el peso mg multiplicado por el seno del ángulo. Nos fijemos que el ángulo θ que aparece acá también es el ángulo que forma el hilo con la dirección vertical. Entonces la fuerza restauradora tiene un módulo que va a valer mg por seno de θ. Para indicar que se trata de una fuerza restauradora le agregamos un signo menos para indicar que cuando el ángulo es positivo la fuerza apunta en sentido negativo y cuando el ángulo sea negativo la fuerza va a apuntar en sentido positivo. Estrictamente esta ecuación no corresponde a un movimiento armónico simple, porque en un movimiento armónico simple la fuerza tenía que ser directamente proporcional a la elongación. En este caso sería una elongación angular y en este caso la fuerza no es proporcional al ángulo sino al seno del ángulo. Sin embargo, si nosotros consideramos oscilaciones de pequeña amplitud, cuando el ángulo es pequeño, el valor del seno es prácticamente igual al valor del ángulo medido en radianes. Entonces, para oscilaciones de pequeña amplitud, podemos reemplazar el seno del ángulo por el ángulo mismo. Y en ese caso sí nos queda que la fuerza es directamente proporcional a la elongación angular. Entonces podemos concluir
que para oscilaciones de pequeña amplitud, el movimiento del péndulo sí va a ser armónico simple. Cuando la amplitud es de unos 15 grados, la diferencia entre el ángulo y el seno del ángulo es menor que el 1%. Entonces hasta 15 grados es bastante buena la aproximación de reemplazar el seno del ángulo por el ángulo mismo. Y en ese caso el movimiento perfectamente lo podemos considerar armónico simple. En el caso de un péndulo que oscila con pequeña amplitud, la frecuencia se encuentra que es igual a 1 sobre 2pi por raíz de g sobre L. El período, que es la inversa de la frecuencia, me quedaría 2pi por raíz de L sobre g. L es la longitud del hilo y g es el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, esta ecuación tan sencilla se puede utilizar para medir el valor de la aceleración de la gravedad. Si construimos un péndulo con un hilo piolín y una pesa en el extremo y lo ponemos a oscilar, si nosotros podemos medir el tiempo de oscilación, de ahí podemos calcular el valor de G. Bien. La otra situación que tenemos que analizar es el caso de las oscilaciones amortiguadas. En los casos reales, en general, no se cumple la condición de que no haya rozamiento. En los casos reales, si nosotros ponemos a oscilar un columpio de una plaza, por ejemplo, lo llevamos hasta la amplitud y lo soltamos, lo que vamos a observar es que a medida que ese péndulo oscila, su amplitud disminuye con el tiempo, y eso se debe al efecto de la fuerza de roce. Cuando un cuerpo oscila sumergido en un fluido, en ese caso sería en el aire, las fuerzas de roce típicamente son proporcionales a la velocidad con que se mueve el cuerpo. Entonces se pueden escribir las fuerzas viscosas o fuerzas de roce como menos una constante de amortiguamiento multiplicada por la velocidad. Para esa situación se obtiene que la amplitud del movimiento ya no es constante. Recordemos cuando hace rato veíamos la gráfica de x en función del tiempo, habíamos graficado una función coseno donde todos los máximos tenían la misma altura. Ahí la amplitud se mantenía constante en ausencia de rozamiento. Lo que estamos diciendo ahora es que cuando hay rozamiento, la amplitud de la oscilación ya no se mantiene constante, sino que decrece exponencialmente con el tiempo. Entonces, esta gráfica que está marcada acá con líneas de puntos corresponde a esta expresión. La amplitud de la oscilación, que ahora es una función del tiempo, va a ser igual a la amplitud inicial por E elevado a la menos beta sobre 2m por T, donde beta es la constante de amortiguamiento característica del medio y m es la masa del cuerpo en oscilación. Entonces lo que observamos es que la amplitud disminuye hasta que el cuerpo queda finalmente en reposo en su posición de equilibrio. Veamos un ejemplo que aparece en el práctico. En este ejemplo lo que analizamos es el movimiento oscilatorio del ala de un insecto. El ala de un insecto puede oscilar con una frecuencia de hasta unos 600 Hz, es decir, puede llegar a tener una oscilación, puede llegar a oscilar 600 veces en cada segundo. Ahora, ese movimiento se realiza dentro del aire y el aire es un fluido que presenta una cierta viscosidad, entonces ese va a ser un movimiento amortiguado. Para compensar el efecto del amortiguamiento, lo que sucede es que un impulso nervioso excita una pieza de resilina que hay en la articulación del ala y esta actúa como un resorte. Entonces restituye, ese impulso nervioso restituye la energía perdida por efectos del rozamiento. Entonces el ala hace unas cuantas oscilaciones donde decrece su amplitud, ahí se produce el impulso nervioso, recupera la energía mecánica perdida y se vuelve a la amplitud original. Y después de nuevo, ¿no es cierto? Es como que, acá empezamos
inmediatamente después de que la pieza de resilina ha recibido el impulso nervioso, empezamos con una amplitud máxima. A medida que el ala oscila, la amplitud disminuye. En este punto, por ejemplo, para este momento, vuelve a producirse el impulso nervioso, entonces la amplitud vuelve al valor original y se vuelve a producir este ciclo. Bueno, vamos a considerar una masa del ala del insecto de unos 10 miligramos, que serían 10 a la menos 5 kilogramos, y una constante de amortiguamiento de 4 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo. Esa es la constante beta. Por lo tanto, si calculamos beta sobre 2m, que sería la constante que me aparece en la expresión de la amplitud, eso nos da unos 20 segundos a la menos 1. La frecuencia de los impulsos nerviosos es aproximadamente de unas 100 veces por segundo, mientras que la frecuencia de oscilación del ala es de unas 600 oscilaciones por segundo. Quiere decir que el ala oscila unas 6 veces antes de que vuelva a actuar el impulso nervioso, ¿sí? Entonces nosotros queremos calcular cuánto disminuye la amplitud del ala, la amplitud de la oscilación del ala, entre impulso nervioso e impulso nervioso. Si se realizan 100 impulsos nerviosos por segundo, quiere decir que entre un impulso y otro ha transcurrido una centésima de segundo. Entonces nosotros queremos ver cómo cambia la amplitud después de un tiempo de una centésima de segundo. Entonces reemplazamos el valor de beta sobre 2m, que dijimos que nos daba 20 segundos a la menos 1, y reemplazamos para un tiempo de una centésima de segundo, que es el tiempo que transcurre entre un impulso y el siguiente. Esto nos da e a la menos 0,2 y este factor es aproximadamente 0,82. Es decir que desde que actúa el impulso nervioso hasta que se vuelve a producir el siguiente impulso nervioso, la amplitud ha disminuido un 18%, porque la amplitud final resulta ser el 82% de la amplitud original. Bueno, la otra cosa que tenemos que ver, es, además de las oscilaciones amortiguadas, es el tema de las oscilaciones forzadas y de la resonancia. Acá yo puse una foto de un puente colgante. Un puente colgante es un sistema oscilatorio. Si nosotros le damos un empujón, lo que vamos a observar es que el puente oscila, y oscila con una cierta frecuencia que le vamos a llamar frecuencia natural. Si el rozamiento es pequeño, esa frecuencia natural es prácticamente la misma que tendría el puente en el vacío. Ahora, muchas veces cuando sopla el viento puede producir impulsos regularmente sobre el puente. Es decir, que el viento puede empujar el puente con una cierta frecuencia. Si esa frecuencia con que el viento excita el puente es próxima a la frecuencia natural con que el puente quiere oscilar, se produce un fenómeno que le llamamos resonancia. La resonancia consiste en el aumento de la amplitud de oscilación de un cuerpo vibrante cuando una fuerza externa actúa sobre él. Y eso se debe a que la frecuencia con que esa fuerza externa aplica impulso sobre el cuerpo oscilante es muy parecida a la frecuencia natural del cuerpo. Se han registrado casos, acá se ve que el puente está roto, justamente porque el puente entró en resonancia con el viento. Entonces, cuando los ingenieros construyen un puente, deben tener en cuenta las frecuencias habituales con que sopla el viento para construir el puente, de modo que el puente no tenga ninguna frecuencia natural próxima a la frecuencia habitual del viento. Este fenómeno también lo podemos observar, por ejemplo, cuando pasa un camión, por ejemplo, por la calle, el vidrio de la ventana vibra, porque el camión produce una perturbación que se propaga a través del aire y a través del piso, y esa perturbación llega al vidrio de la ventana y lo empuja al vidrio con una cierta frecuencia. Si esa frecuencia coincide con la frecuencia natural del vidrio, los objetos en general tienen más de una frecuencia natural. Si la frecuencia de la perturbación externa coincide con alguna de las frecuencias naturales del vidrio,
Entonces la amplitud puede aumentar tanto que se puede romper. Es lo que uno ve en las películas de que los cantantes rompen una copa de cristal, porque la copa de cristal al golpearla produce un sonido. ¿Por qué? Porque entra en vibración, tiene una frecuencia natural. Si el cantante produce un sonido que llega a la copa y lo empuja, digamos, con la misma frecuencia con que la copa quiere oscilar, entonces va a entrar en resonancia con la perturbación externa y la copa puede llegar a romperse. Bueno, eso sería todo. La semana que viene, bueno, vamos a ver el tema de las ondas, que está muy relacionado con este.